Los placeres hay que dárselos en vida. Cuando uno lee, se entretiene y se siente ahí metido, decís, wow, qué bueno. Y Claudio Jacqueline es una de las personas que yo leo siempre, ¿sí? Porque en la época de las mediateces, donde los periodistas no tenemos ningún tipo de valor, y en muchos de los casos la mala prensa bien ganada porque no tenemos rigurosidad, Claudio te manifiesta lo que sucede de una manera tan amena que te atrapa, te introduce, te hace recordar personajes. Y gracias por venir. Gracias a vos, Ale. Placer estar acá. Hemos podido compartir reuniones sociales. Le mandamos un abrazo al amigo Luis Costa. Un genio. Un genio. Compartimos los pasillos, el estudio frente a frente. Tal cual. ¿Qué estás viendo de este quilombo? ¿Por qué no hacen lo que creemos que tienen que hacer? Bueno, primero porque yo creo que lo que tenemos que entender es que estamos ante un experimento muy inusual y esto me parece que es la base de todo para entender por qué no sigue las lógicas que creíamos que debía seguirse en determinadas circunstancias. Bueno, primero porque llegaron rompiendo las lógicas. El gobierno de Javier Milei es un gobierno que llega en una construcción absolutamente inusual, a una velocidad supersónica. En menos de 2 años pasa de 2 diputados en la Cámara de Diputados a la presidencia. Por lo tanto, partimos de esa base, de esa premisa, de esa construcción de alguien que lo que vino es a ser distinto, a romper lo que había, porque los que estaban no lo arreglaban ni lo rompían, y el mandato fue ese. Ahora, después hay algunas lógicas que el poder, que la realidad, que las demandas sociales te obligan a seguir. La extravagancia para llegar no necesariamente es el método para seguir y para gobernar. La comunicación para llegar al poder no es la comunicación ni para gobernar ni para enfrentar una crisis. Esto es lo que estamos viendo ahora. Entonces, a mí me parece que hay un problema de matriz, que es lo que termina conduciendo un patrón de conducta, de formas de actuar, de tomar decisiones, que son las que hoy todo el mundo le dice, pero te estás cavando la fosa. Digo, hoy funcionarios del gobierno que te dicen, lo de Adorni nos puso de rodillas. La hizo huir a Patricia Bullrich de una conferencia. Exactamente. La hizo huir. La hizo huir a alguien que está dispuesta a ponerle el pecho a todo, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando vos ves esto y cuando vos ves que esta comunicación de crisis es pésima, decididamente, que la expectativa de que baje es una expectativa que contradice hasta el propio desarrollo político de Javier Milei, porque Javier Milei advirtió que hay cosas que no bajan nunca, y eso fue lo que él lo llevó al gobierno. Por lo tanto, contradice lo que él hizo, contradice lo que debería hacer y contradice la expectativa social, inclusive de muchos de sus votantes más duros, ya no los más blandos que le dicen, bueno, no nos gustan las formas. No, de los propios que dicen, estamos pagando un costo del que no sabemos cómo va a salir en un contexto donde la situación de la sociedad es bastante penosa para una gran mayoría. Y esto te lo reflejan las encuestas. Entonces, cuando vos estás viendo esto, hay algo que se está haciendo mal. Y esto me parece que es lo que le pasa hoy al gobierno, en el que no tiene reemplazo para ese lugar, porque la interna se lo impide, no porque no lo pudiera tener, porque lo podría encontrar. No, que no tiene muchos amigos, no tiene mucha gente. Exactamente. No vino con gente, vino solo. Vino solo. De hecho, hoy 6 de los puestos más importantes del gobierno son de exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Esta es la demostración. Digo, si más de la mitad de tu equipo core, de tu equipo duro de gobierno, es del gobierno que fracasó, según el propio Javier Milei. Por lo tanto, algo tenías un problema. Y un detalle, Ale. Javier Milei es economista. Es el primer presidente economista de la Argentina de la historia. Y es un presidente que llegó sin plan económico. Porque no tenía plan económico. Porque el plan económico lo compró llave en mano un mes antes de la segunda vuelta.
porque su plan económico era el de Emilio Campo, de la dolarización. Estas paradojas, estas singularidades, también ponen en contexto qué es este gobierno. Y es un gobierno muy improvisado, es un gobierno con una determinación como pocos han tenido, con una visión de ir hacia un lugar con una constancia y una seguridad que nadie ha tenido, pero a su vez es un gobierno flaco de todo, de la gente, como vos decías, de recursos humanos, de ideas, de formas de actuar, y esto es lo que lo cierra. Tienen una sola herramienta en la caja, que es la motosierra. Vos podés trabajar con una sola herramienta porque lo ratificó el otro día Namchan. Definitivamente. Vos podés laburar con una sola herramienta. Y no es metafórico lo que te estoy diciendo, me parece. No, tienen una motosierra, si querés agregarle un martillo neumático, con el que se lo ponen en la cabeza a todo adversario contradictor, y eso también te genera una reducción a tu espacio. Digo, esto de decir, no tienen a quién. Bueno, digo, si quisieran, si se decidieran abrir, si resolvieran la interna. El 60% de la población, como el 60% del Círculo Rojo, por lo menos fue a abrazarlo. Totalmente. Fue a decirle, che, ¿en qué nos necesitas? Y lo sacaron a patadas. Este es un poco también el contexto. Entonces, es un gobierno que en su extravagancia acelera hacia ese lugar lo que dijo el presidente en estos días, donde apareció como comprendiendo la situación y las emociones de una parte mayoritaria de la sociedad que la está pasando mal, en la que pidió paciencia. Pero al mismo tiempo lo que dijo es, pero yo voy a seguir haciendo lo mismo, esto no cambia. Y además, a los que dicen que tengo que hacer esto, yo les rompería los ojos. Digo, este es el discurso. Con lo cual, digo, mucho espacio para revisar lo que se está haciendo y hacia dónde va. Además, con un entorno que cada vez es más chiquito, cada vez es más cerrado y cada vez es más intolerante y cada vez está más obligado a adular al presidente. Porque esto es lo que pasa dentro del chat de ministros, porque esto es lo que pasa cuando tienen que pronunciarse en público. Entonces, cuando vos llegás a ese lugar, es muy difícil que puedas ver que hay algo que tengas que modificar. Ahora, esto le está teniendo un costo muy alto. ¿Puede revertirlo? Sí, sin duda. Tiene mucho tiempo por delante. Tiene una llave que es la de la economía. Tiene muchos elementos en la economía estructurales que le dan un plafón para poder pensar que esto es reversible. Y yo creo que es reversible con una adicional, que es que el resto de la política hoy sigue sin existir. Sigue sin existir en la superficie, porque por abajo se está moviendo y mucho. Entonces este también es un problema si vos subestimás esto y vos seguís sobreestimando tus capacidades, seguís sobreestimando las razones por las que ganaste la elección de octubre, que tuvieron menos que ver con vos que con el miedo al pasado y con el rescate de Estados Unidos, y seguís sobreestimando bajar la inflación como la bajaste en el primer año. 3 elementos que a mí me parece que hoy son muy decisivos y que pueden llevarlo a errores conceptuales para determinar cuál es el diagnóstico y cuál es la solución. ¿Te molesta tener que dar explicaciones a la opinión pública esa que, porque vos ahora criticás a Milei, te califican como cuca, ensobrado? Prorruso. Prorruso, exactamente. La última fue esa. Amigo de Putin cuando él se abraza con Orbán, ¿no? ¿Cómo lo vivís? Yo a veces me caliento más de la cuenta. Después me tomo... Mirá, hace muchos años que estoy en esto, vos también. Y desde el momento en el que aparecieron los comentarios a las notas con anónimos, y lo recibía en el propio medio donde trabajaba, y era cuca, era macrista, fui albertista, fui destituyente, he sido tantas cosas que yo lo que creo es que lo que hay que tener es una convicción, una línea de conducta, y que es parte de lo que nos toca. Somos personas públicas, nos exponemos, damos una opinión, analizamos, informamos, nos comunicamos con audiencias.
Y es parte de también la libertad de expresión. A mí me molesta que sea de manera anónima, de manera artera, que sí me molesta que se lo haga desde el poder, sí me molesta que sea el presidente el que repostee a anónimos que te acusan. Sí me parece que esto no es que me hace daño a mí. La verdad, yo a mí le doy poca bola. A nosotros nos gusta además a veces, ¿no? Sí, no sé si me gusta, pero le doy poca bola. Ahora, sí me parece que es dañino para la salud de la República, sí me parece que es dañino para la convivencia pacífica, sí me parece que es dañino para la democracia que un presidente no sea tolerante a la crítica, sí me parece que no está dentro de los cánones de la convivencia social razonable que hace que un país pueda construirse y tener un destino común positivo. Y este me parece que es el punto. Después, el resto, digo, yo sé que es parte de un juego, parte de las cosas que hay. Ahora, hay cosas que se han ido de límite, que generan violencia, y este es un problema. Este es el tema. Y este es el problema, porque la violencia verbal tarde o temprano se traduce en violencia real y cuando el física. kirchnerismo nos hacía la plaza pública, escupía periodistas, uno cada vez que iba a la radio de un lugar al otro y trabajaba en un lugar, por más que no supieran quiénes somos, ya nos puteaban, ya nos querían. Eso inexorablemente engendra violencia, eso inexorablemente genera intolerancia, eso inexorablemente genera un espacio público más vacío, un espacio público más pobre, un espacio público más destructivo, un espacio público menos creativo, un espacio público donde la construcción colectiva se hace imposible. Y este me parece que es el problema que padece la Argentina desde hace ya muchísimos años, y que esto solo viene a ahondarlo en un contexto mucho más complicado, porque las redes, los algoritmos, las formas en las que nos comunicamos, las formas en las que nos vinculamos, mucho más mediatizadas, mucho más inmediatas y mucho más agresivas, deterioran lo que debería ser un espacio enriquecedor. La última, Claudio. Vos hablaste del grupo de WhatsApp de los ministros. Y no quiero incorporarlos a esta discusión porque tenemos muchos conocidos que pueden llegar a sentirse sí. Sea donde va. Tocado. Ahora, yo estoy notando desde hace un tiempo que ya se cagan de risa. Los funcionarios del gobierno, estos que tienen que poner la cara, los que opinan abiertamente defendiendo las causas nobles del gobierno nacional, se dan vuelta y se cagan de risa. Es como que no pasaba con lo de Cristina. A Cristina le tenían miedo. Yo te diría que no todos. Hay algún grupo cerradito, chiquito, de fanáticos que creen, que adulan, que creen estar ante una revelación divina. Okay. Esos están. Y pongo en ese plano algunos funcionarios del Ministerio de Economía, donde rinden pleitesía y se rinden ante determinaciones que han sido contrarias a sus propias decisiones y a sus propios proyectos. Los otros se ríen. Y después tenés, y yo me voy a meter con ese punto, colegas que hasta hace 5 minutos eran complacientes, defensores, y hoy son críticos. Y esto es muy simple. Este es el error de todos los gobiernos. Vos y yo interactuamos con los políticos. Y a mí me causa mucha gracia cuando creen que compran periodistas. Puede ser que algún periodista... Como compran gobernadores. Exactamente. Dale. En algún momento sean más complacientes, en algún momento vean con beneplácito y moderen sus críticas porque tienen una pauta. Es posible, sí, lo existe. Hay, digámoslo, existe. Ahora, salvo los que solo son empleados del poder de turno, que los hay, pero son pocos, los demás tienen un solo patrón, es la audiencia. Cuando la audiencia, cuando el clima social, cuando la mirada de la sociedad y el sentir de la sociedad y la experiencia vital de cada uno de los argentinos va para otro lado, esos periodistas saben que no pueden defender lo indefendible, porque si no pagan el costo con su principal capital, su audiencia, porque ahí sí que resultan no solo increíbles, sino intolerables. Por lo tanto,
tarde o temprano, esos periodistas se dan vuelta. Por lo tanto, a mí me causa mucha gracia ver a esos políticos que creen que al final de la cuenta, con una pauta, con un sobre, diría Milei, tienen una claque de aduladores. No lo tienen ni lo van a tener en la medida en la que la sociedad no los acompañe. Claudio, un placer personal. Espero que lo hayas pasado bien. Súper. El aire acondicionado nos condena acá. Está fresquito. Pero bueno, gracias. Gracias a vos, Ale. Gracias por tu trabajo. Gracias por a tu vos. trabajo. Un placer. Un instante, continuamos con Sentido Común. De la provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Malvinas Más Digital ya tiene su app, la aplicación móvil del municipio de Malvinas Argentinas. Y hay muchas funciones a las que vas a tener acceso. Emergencias rápidas para dar alertas de seguridad, el SAME o los bomberos. También los turnos serán más digital. Se podrán gestionar turnos de pediatría y diagnóstico por imágenes. O solicitar un recambio de luminarias directamente desde tu celular. Descargala ya. Ingresá a tu App Store y buscala como Malvinas Más Digital. Aceptá las solicitudes y ¡listo! Malvinas Más Digital, la app más simple, más fácil.